Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar en Levítico capítulo 15, revisando ahí el tema de las impurezas. Nuevamente seguimos con eso, pero ahora relacionado con lo corporal. Y también vamos a estar viendo en el capítulo 16 lo que es el día de la expiación, entre otras cosas. Luego vamos a pasar a Marcos capítulo 12. Jesús enseñando en el templo. Bueno, ahí vamos a poder ver eso. Lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas y vamos a después hacer una breve conexión para luego terminar orando. Vamos ahí. Levítico capítulo 15. El Señor continuó hablando a Moisés y a Aarón. Díganles a los israelitas, cuando algún hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo será inmundo. Esta será por tanto su inmundicia, en su flujo será su inmundicia, ya sea que su cuerpo permita su flujo o que su cuerpo obstruya su flujo. Toda cama sobre la cual se acueste la persona con flujo será inmunda, y todo sobre lo que se siente será inmundo. Además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Cualquiera que se siente en aquello sobre lo cual el que tiene el flujo ha estado sentado lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. También cualquiera que toque a la persona con el flujo lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. O si la persona con el flujo escupe sobre uno que es limpio, éste también lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Y toda montura sobre la cual cabalgue la persona con el flujo será inmunda. Todo el que toque cualquiera de las cosas que han estado debajo de él quedará inmundo hasta el atardecer. Y el que la lleve lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Asimismo, a quien toque el que tiene el flujo sin haberse lavado las manos con agua, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Sin embargo, una vasija de barro que toque la persona con el flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando el que tiene flujo quede limpio de su flujo, contará para sí 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. Entonces el octavo día tomará para sí 2 tórtolas o 2 pichones y vendrá delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote los ofrecerá, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, a causa de su flujo. Y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. En cuanto a cualquier vestidura o piel sobre la cual haya emisión de semen, será lavada con agua y quedará inmunda hasta el atardecer. Si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se bañarán en agua y quedarán inmundos hasta el atardecer. Cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. También todo aquello sobre lo que ella se acueste durante su impureza menstrual quedará inmundo, y todo aquello sobre lo que ella se siente quedará inmundo. Y cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Y todo el que toque cualquier cosa sobre la que ella se siente lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer, sea que esté sobre la cama o sobre aquello en lo cual se haya sentado, el que lo toque quedará inmundo hasta el atardecer. Y si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que él se acueste quedará inmunda. Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. Toda cama sobre la cual se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación, y todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo, como la impureza de su impureza menstrual. Cualquiera que toque esas cosas eh, quedará inmundo. Lavará su ropa, se bañará en agua
y quedará inmundo hasta el atardecer. Cuando ella quede limpia de su flujo, contará 7 días, después quedará limpia. Al octavo día ella tomará consigo 2 tórtolas o 2 pichones y los traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así hará expiación el sacerdote por ella delante del Señor, a causa de su flujo impuro. Así pues, mantendrán a los israelitas separados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo, que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el hombre que tiene una emisión de semen, contaminándose por él, y para la mujer que está enferma por causa de su impureza menstrual, para el que tenga un flujo, sea hombre o mujer, y para el hombre que se acueste con una mujer inmunda. Levítico capítulo 16. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. El Señor le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier templo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará, pues, su cuerpo con agua, y se vestirá con ellas. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo y lo rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará, pues, expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá él al altar que está delante del Señor, y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. Y con su dedo rociará sobre él de la sangre 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón
pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo, y las dejará allí. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, se pondrá su vestido, y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo, y luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Y el que soltó el macho cabrío como macho cabrío expiatorio, lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Entonces el que los queme lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Es estatuto perpetuo. Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario, y hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas por todos sus pecados una vez cada año. Tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Bien, eso es Levítico 15 y 16. Y ahora vamos a Marcos capítulo 12. Marcos 14, 12, ahí está. Bien, vamos ahí. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió otro, y a éste lo mataron, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo, y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún esta escritura han leído. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho parte del Señor. Esto fue hecho de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y lo dejaron y se fueron. Pero enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó: ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron, y él les dijo: ¿de quién es esta imagen
y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo, den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su mujer, a su hermano digo. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó, y murió sin dejar descendencia. Y el tercero, asimismo. Así los 7, sin dejar descendencia. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que ustedes están equivocados, que no entienden las escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir, y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno, y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Bien, ahí tenemos Levítico capítulo 15, Levítico capítulo 16, lo que nos dice la palabra. Habla acá de impurezas corporales, cosas que quizás no estaban dentro del mismo control de la persona, sobre todo lo que es el flujo menstrual, pero en la realidad está de una contaminación constante, que siempre está ahí presente, se vuelve a repetir esto. No es que llegue el estado tal en el hombre o en la mujer en que diga yo ahora nunca sufro de este tipo de impureza. El mismo sacerdote, después en lo que se veía del día de la expiación, tenía que presentar sacrificio por sí mismo, porque todo hombre tiene esta condición caída, esto que lo lleva a, de alguna u otra forma, manifestar esta impureza. Entonces, cuando él tenía que presentarse esto del día de la expiación, el mismo santuario tenía que ser purificado porque los hombres estaban ahí y tenían contacto con todo este lugar. Así que
Eso primeramente. Además que vemos el rol sacerdotal acá, como estos hombres tenían que representar a Dios en aquel día por los pecados de él y también del pueblo. Así que ahora pasando a Marcos, vemos ahí a Jesús enseñando en el templo, ahí como su casa, esta es mi casa, y está enseñando ahí con autoridad y está confrontando la realidad del pecado, confrontando a los líderes principalmente, que eran los que tenían que ser los que si fueran ejemplo delante del pueblo de todo lo que había que vivir para Dios. Entonces se ve todo esto, Jesús interactuando con ellos, hay muchas preguntas, hay debate, hay otras cosas, pero lo principal es que se muestra a Jesús en el templo como líder, enseñando y las demás personas escuchándolo. Se ve esto y se ve la realidad del pecado, pero también la constante necesidad de ser enseñados por Dios. En Levítico 15 y 16 se ven los efectos del pecado y cómo éste se manifiesta en la vida de cada una de las personas. Pero lo que se ve en Marcos 12 es la raíz del pecado, este problema. Y todo va desde donde comienza el principal mandamiento, amar a Dios, amar al prójimo. Primeramente, ahí está la raíz y todo pecado se desprende de dejar ese mandamiento. Cuando dejamos de amar a Dios como debe ser en cuanto a nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras obras, todo lo que somos, y también cuando dejamos de amar al prójimo, cuando empezamos a quitar la mirada de aquel que debemos amar. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, vamos a orar ahora. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus cuidados en este día. Pedimos tu guía. Pedimos que nos ayudes, Señor, a pesar de nuestro pecado, de nuestra condición caída. Guíanos, Padre Santo, para acercarnos a ti, para poder escuchar tu palabra, tus enseñanzas y andar como es digno de ti. Ayúdanos, Padre, a amarte con todo lo que somos, con todo nuestro ser, para gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, queridos, que el Señor les bendiga. Chau, chau.